Muchísimo gusto. Qué bonito su sombrero, asiento, bienvenido. Muchas gracias. Parte de nuestra cultura e identidad en el mundo rural. ¿Cómo le va? ¿Preocupado? Mira, llegamos a Lima un poco con las expectativas de hacer ver a los tomadores de decisiones que lamentablemente están enfrascados en una lucha sin sentido en lo que verdaderamente hay que discutir. ¿Se refiere por la crisis ejecutivo-legislativo? Ejecutivo-legislativo que hasta este momento no se da cuenta que a nivel mundial estamos prácticamente declarando una crisis alimentaria y que definitivamente va a afectar a un país como el nuestro, que tiene una dependencia hoy día verdaderamente preocupante de aproximadamente 45% de los alimentos que consumimos en este país. Teníamos en la data de Senagro hasta el 2012 prácticamente el 70% producido por la agricultura familiar, que es la que representa Conveagro hace más de 28 años que tenemos vigencia en este país como organización que suma a los gremios productivos del país. Clímaco, en esa lectura, de cada 10 alimentos, 7 los producíamos en el Perú. Los producíamos. En esta crisis... En un decenio, motivo del abandono histórico que ha hecho también referencia Eduardo Segarra, hemos aniquilado a la matriz productiva nacional, motivados por esas importaciones desmedidas de algunas industrias que obviamente el facilismo, el subsidio de otros países les ha permitido comprar siempre alimentos de excedentes baratos. No, pero ese es un tema de los privados, aquí es el Estado el que tiene que planificar. Y hoy día, justamente, en esta crisis, hemos visto que efectivamente estamos ya en un nivel de dependencia alimentaria que se suma a una crisis sin precedentes por el petróleo, energía, fertilizantes, y que nos hace ver los commodities. El día de ayer, con el cierre de India y sus exportaciones de trigo al mundo, ¿para qué? Para asegurar el alimento del segundo país con más población en el mundo. India ha dicho, no sale un grano. Un grano. Y eso, sumado a que hoy día los agricultores de Ucrania ya no son agricultores, ya no están sembrando. Hoy día son soldados que están marchando a la guerra. Entonces, imagínate retirar todas esas ofertas de alimento del mundo. Y dice algún ministro de Estado, bueno, en su desconocimiento de lo que es geopolítica, dijo, nosotros importamos de Canadá trigo, no nos va a afectar. Y no nos damos cuenta, pues, que justamente los países ricos de Europa, con una moneda que es el euro, que tiene 4.3 más peso que el peruano, salen y compran, por ejemplo, hoy día en Argentina, o lo que hace hoy día China comprando granos en Argentina. Entonces, tenemos que darnos cuenta que este problema ya está aquí en el Perú y no hemos hecho nada, ni ejecutivo, ni legislativo. Tenemos la referencia, me lo comentabas fuera de cámara, del diario The Economist, ¿no es cierto? ¿Qué es exactamente lo que ha dicho para que nuestro público entienda, Clímaco? Reconocen ya una crisis alimentaria en el mundo. Y si nosotros seguimos viendo un poco este comportamiento que obviamente ha recrudecido el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, está generando pues ya no una preocupación de un mes, de 2 meses. Lo ha mencionado Carolina Trivelli, y hay una preocupación desde FAO. Desde FAO, por supuesto. Desde múltiples organismos internacionales, desde muchos países. Las señales están ahí, ¿no? Las señales están ahí y nosotros perdidos en discusiones bizantinas, perdidos en que te miras mal, en que te gritas, en situaciones de verdad que no edifican y no construyen ante una crisis y una responsabilidad sobre 8 millones de peruanos, población vulnerable. Déjame llevarte al campo, que tú lo conoces muy bien. ¿Cuáles son los cultivos que más urea se necesita, donde necesita más urea? ¿Cuáles son? Partamos de los de la canasta básica, de los que van rápidamente a ver incrementos de precios por la ausencia de la oferta. Eso te pregunto, Clímaco, ¿de qué hablamos? Arroz, sin duda. Y sin ninguna duda, es parte de Conveagro, la Asociación Peruana de Productores de Arroz, que ha hecho múltiples esfuerzos también por hacer ver este problema. ¿Arroz? ¿Qué más? Papa. La papa también. La papa también. Maíz.
maíz de consumo, pero también maíz que utilizamos hoy también ganadero. ¿El amarillo? El forrajero, el amarillo, todo el maíz necesita ingentes cantidades de urea para buscar desarrollo, potasio para buscar un poco más de volumen. También nos lleva a costos en el alimento del ganado. Okay. No te olvides que tienes esas variables soya, trigo, maíz que importamos, somos dependientes de ello. Que directamente van al tema pollo también, ¿no? Solo al decirme arroz, papa y maíz estás impactando en la comida cotidiana de los peruanos. En lo que papea el Perú, en lo que come de arroz el peruano, en el pollo que come el peruano. Oiga, tenemos que poner las barbas en remojo. Nosotros hemos hecho múltiples llamados. Hemos estado el 30 de noviembre en Palacio de Gobierno con el presidente, haciéndole ver este tema de fertilizantes, motivado por la pandemia, por el cierre de puertos. Desde el año pasado, Clímaco, lo conversábamos con Eduardo hace un ratito y no hubo suerte y no se entendió el problema, ¿no? Y la gran pregunta es que a veces cuando hacemos ver este tipo de no sé si es incapacidad, hay que mencionarlo en algún momento, pero esta irresponsabilidad que tenemos con un país que pide y clama que vayamos hacia adelante con desarrollo, con empleo, con crecimientos, y hoy día tenemos que hablar de una crisis mundial que nos lleva a que 2.200.000 familias de agricultores tenemos ya afectaciones, porque no hemos podido comprar una bolsa de fertilizante que costaba 70 soles, que está ahora en más de 300, ¿no? Que ahora está en 300, en algunos otros productos no hay. Y entonces eso depende de nuestras familias, Carlos. Lo importante de tu visita aquí es entender ese campo que a veces nos es tan ajeno a quienes estamos en la metrópoli, en la ciudad. Ante la ausencia de urea, ¿cuál es el mejor reemplazante para ella? Es complejo porque tenemos que reconocer lo que es una palabra fertilizante y lo que es el abono. Ciertamente hemos escuchado Guano de Isla, te dicen. Claro. Guano de Isla, que en relación es más o menos de los volúmenes de importación de los fertilizantes sintéticos el 1.6%. Una persona que hace estadística dice, esto no es representativo, no sirve. Es un producto magnífico, pero diseñado para café, para productos agroecológicos, que tiene una liberación bastante más lenta del nitrógeno. 14% del nitrógeno en el guano de Isla, 46% del fertilizante sintético urea. Y entonces, es cierto, como país también tenemos la oportunidad, tenemos costa, sierra, selva, poder hacer producción agroecológica, abonos orgánicos, pero hoy día que la demanda está, que importábamos regularmente 1.2 millones de toneladas de fertilizantes y que hoy día tienes poco más del 15% en la oferta comercial, nos tiene que hacer poner las barbas en remojo y buscar soluciones inmediatas. ¿Qué le pasa a la tierra sin ese nitrógeno? No tiene el rendimiento en producción. Para que la gente entienda, los kilos, yo espero de una campaña de papa 35.000, 40.000 kilos de papas. Por hectárea, por ejemplo. Por hectárea, 10.000 metros cuadrados. Sin ese fertilizante voy a tener más o menos el 25% de la producción. Ojo, no es menos, la planta no crece, no genera cuerpo, no enraiza. Hay situaciones que verdaderamente los especialistas conocen. Y aquí lo que nosotros hemos hecho llamado de atención al gobierno es para que tomemos una decisión política que nos permita, gobierno a gobierno, comprar fertilizantes. Hace casi 2 meses tuvimos una oferta de más de 45.000 de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. ¿Y qué pasó con ella? ¿Se quedó ahí estancado? Hay que preguntarle al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, que dijo que en 15 días nos ponía fertilizante. ¿Y la opción Bolivia qué te parece, Clímaco? Es falaz. ¿Por qué? Porque Bolivia lamentablemente no tiene la producción que el mercado nacional requiere. Recordemos que el año pasado, ya en la gestión del ministro Maita, se firmó un convenio con Bolivia. El año pasado, y si mal no recuerdo, debe ser noviembre, principios de noviembre. Desde ese momento hasta hoy han llegado 0 kilos. Y oiga, están apareciendo ofertas, sabemos de la oferta de Venezuela a través de Pequiven, que es su empresa, que está ofertando 24.000, un barco de urea, con un precio verdaderamente importante. No entendemos qué pasa y allí cuando nosotros hemos cuestionado técnicamente
que haya un nivel de transparencia para saber cómo es que vamos a comprar. Trasciende que vamos a ir a pagar $1.300 por tonelada. Hoy día en cotización en bolsa tienes más o menos referentes de 800, 850 dólares. Es que acaso no vamos a cuidar el dinero de todos los peruanos. O sea, es que parece que hay un sobreprecio que no se debería asumir, digamos. Tiene que haber ¿no? transparencia y tiene que estar gente que conoce. Hemos planteado con carta al presidente de la República, desde las organizaciones agrarias del Perú, que tenemos una responsabilidad no solamente por salvarnos nosotros. Carlos, nosotros vamos a tener comida en la chacra, no nos faltará. No. Pero y la población, está Carlos, clarísimo, ¿no? Y la población. Ahora, ¿quiénes son los campesinos que más van a padecer de esta situación? ¿El que posee menos hectáreas, la chacra pequeña, el mini latifundista con 10, 15 hectáreas o el gran exportador? Mira, tenemos que todo parte por economías. Nosotros tenemos un mercado imperfecto en el mercado nacional, precios siempre baratos de los alimentos. El pequeño productor, el que alimenta al Perú, tiene la mayor restricción. Y yo pongo un ejemplo particular. A ver. O sea, mi venta de productos no me alcanza para realizar mis pagos en las tiendas, veterinarios, zootecnistas, fertilizantes, abonos, insecticidas, personal que adicionalmente colabora en los trabajos de campo del establo, de la chacra. Y entonces, ¿qué hago? Al final del ejercicio de una campaña de 4 a 6 meses que puedo tener yo en cultivos de maíz, papa o arroz, lo que yo busco es una rentabilidad mínima para poder educar a mis hijos, para invertir en tecnología, etcétera, etcétera. Todo eso no hay. Y no hay porque hoy día me implica un costo, por ejemplo, en el tema de fertilizantes de más del 300%, que representado, dependiendo del producto, podría ser más o menos 30-40% más de incremento. Esa rentabilidad que no voy a tener, esos kilos de más, o de menos que yo no voy a tener para ofertar, para venderlo, me genera un nivel de pobreza. O sea, no recupero la inversión. Vas a tener que subir tu precio, pero además el intermediario, que tendrá menos que vender, también va a empujar al alza. Es correcto, y entonces cualquier mente brillante de esas tradicionalistas diría, no se preocupen, vamos a importar. Pero amigos, las ventas de todos estos commodities hasta octubre, ventas futuras, están tomadas y con precios nunca reportados. Pero el plan B es comprar en el exterior, pero el exterior tendrá las mismas demandas que tenemos nosotros en algunos casos. Y más, con mayor recurso, con más poder de compra. Pero también aquí tenemos que ser claros. Conocemos el Perú de extremo a extremo. Parte de los gremios que son parte de Conveagro son la representación legítima de los pueblos, de los caseríos, de las comunidades. Tenemos un potencial, Carlos. No me cabe duda, y aquí empeñamos la palabra del agricultor, del ganadero, a decirle al Perú, a los 33 millones de peruanos y uno más de venezolanos, que podemos producir, pero que necesitamos condiciones, necesitamos un ejecutivo que articule en el territorio, que no se tome 6 meses para tomar una decisión, que inicialmente acordaron por 940 millones de soles, pública. Y hoy día nos dijeron que solamente son poco más de 340 y no sabemos cuándo llega el producto y no sabemos a quién se le entrega. Pero cierro con esto. No hay esa información. Pero sí hubo, desde el comienzo del gobierno del presidente Castillo, lo que se llamó segunda reforma agraria, que habrá que evaluar en el tiempo su impacto, pero sí hubo un intento y una preocupación por el campo. ¿Ustedes no lo han percibido así? Hemos percibido la preocupación. De hecho, Carlos, en esa representación que tiene Conveagro, hemos acompañado al presidente Pedro Castillo en Sacsayhuamán. El 3, hemos acordado la planta de fertilizantes de Bayóvar, hemos planteado hacer política pública para agricultura familiar, hemos planteado que podamos incrementar la producción nacional, que generemos condiciones. ¿Qué quiere un agricultor? Como cualquier negocio, ama de casa, bodega, buscamos algo de rentabilidad para tener una vida digna. Este es un trabajo sacrificado de 365 días en el año. ¿Y qué tenemos hasta este momento? Una declaratoria de emergencia pírrica. ¿Qué ha puesto? ¿Ha puesto un sol en el campo esa reforma? O sea, sembrar árboles es una emergencia agraria. O sea, no hemos siquiera tenido la capacidad, y aquí tenemos que ser claros. Justamente el profesor Oscar Sea, pues, desconoce plenamente el territorio del Perú. Bueno, pero ayer había un decreto de urgencia, 328 millones de soles, Clímaco, que algo tendrán que servir. Sí, claro que sí, y necesitamos ponerlo ya. ¿Cómo van a decir que eso va a llegar en agosto, Carlos, en el documento? Porque ahí ha habido un atraso, pues eso sí, indudable, pero Carlos, por favor, las ofertas han estado pasando por nuestras narices. ¿Cuándo tienes que tener la uria en la chacra? Máximo fines de junio.
estamos avisados. Muy bien. Por favor, Clímaco, muchas gracias a ustedes. por haber estado con nosotros. Entiendo la pasión